Por favor, como siempre, confírmenme que estamos bien recibiendo la imagen y el sonido adecuadamente. Sí, correcto. Ustedes sí me escuchan porque yo no logro escucharlos, mis queridos amigos. ¿Sí la Sí, se escuchan? escucha, Sí, Nico. se escucha. Muy bien, me alegro mucho. Ya le subí yo aquí volumen y espero que podamos comunicarnos. El día de hoy vamos a tener un tema muy puntual, muy corto, si ustedes quieren verlo así. Vamos a dedicarnos al estudio de un artículo de la Ley de Contrataciones, pero es un artículo muy importante. Es el que nos va a abrir la puerta y nos va a determinar en qué casos vamos a aplicar la Ley de Contrataciones y en qué casos no se van a aplicar las disposiciones de esta ley. Vamos a hablar sobre el objeto de la Ley de Contrataciones. De hecho, yo recomendaría que siempre que ustedes estudien una ley administrativa, ustedes tienen que enfocarse en cuatro grandes temas o aspectos. Siempre hay que entender primero el objeto de la ley. ¿Qué es lo que la ley regula? ¿De qué se trata? ¿Qué casos abarca? ¿A qué personas se les aplica? ¿En qué situaciones se aplica? El objeto de la ley. Luego, los órganos que esa ley establece para poder llevar a cabo las disposiciones o para poder aplicar sus normas. Los órganos administrativos son muy importantes y tenemos que establecer cuáles regula la ley, en qué jerarquía están ubicados y qué competencia, qué le corresponde a cada uno de estos órganos. Cuando ya tengamos bien claro el objeto y los órganos, tenemos que buscar dentro de las disposiciones de la ley los procedimientos administrativos que esa ley regule. Es decir, todos aquellos trámites, todas aquellas, digamos, serie de pasos que regula la ley para poder realizar algo. Hay ocasiones en que regula procedimientos administrativos que el particular va a iniciar para obtener una resolución del órgano. Hay ocasiones en que la ley regula procedimientos administrativos que el propio órgano tiene que iniciar de oficio para poder emitir una resolución o para poder tomar una decisión legalmente. Y estos son muy importantes porque son, al final de cuentas, los que nos van a permitir establecer cómo se debe aplicar esa ley, de qué manera, la forma en que se debe aplicar. Muchos de estos procedimientos van a tener un desarrollo mayor en los reglamentos. Entonces es importante cuando estudiamos los procedimientos, ubicar el procedimiento en la ley, sus etapas generales, qué es lo que establece. Hay ocasiones en que la ley regula todos los pasos de ese procedimiento y hay ocasiones en que la ley solamente menciona el procedimiento y su desarrollo está en el reglamento. Siempre hay que estudiarlos de la mano. Y por último, en todas las leyes administrativas deberíamos de estudiar los recursos administrativos que la ley establece para poder impugnar las resoluciones que se emitan durante los procedimientos. Estos resultan muy importantes porque constituyen el primer medio de defensa que la ley confiere a los particulares, a los administrados, para poder oponerse, para poder solicitar la revisión de las decisiones que se vayan tomando en la vía administrativa antes de acudir a tribunales, antes de acudir a la vía judicial. Así que son cuatro cosas que tenemos que estudiar de todas las leyes administrativas: su objeto, sus órganos, sus procedimientos y sus recursos administrativos. En el caso de la ley de contrataciones, esto es muy fácil. Primero, ubiquemos en términos generales la disposición. Yo les quise hacer un pequeño esquemita acá para que ustedes comprendieran que esta es una ley que realmente resulta constantemente modificada, es muy dinámica, cambia muchísimo. Yo le puse ahí, les hice un listado de las últimas reformas que ha sufrido la ley. Fíjense, pues, la ley de contrataciones fue emitida con el decreto 57-92. Es una ley que se emitió en octubre de 1992. El Ejecutivo la promulgó, la aceptó como tal el 21 de octubre y fue publicada en el Diario Oficial el 27 de octubre de 1992. Por disposición de la ley, cobró vigencia 8 días después de su publicación íntegra, y es decir, que la tenemos vigente desde noviembre de 1992. De esa fecha para acá, mire cuántas reformas ha tenido. Yo le puse en orden el listado. Ya en el mismo 97 le hicieron una reforma extensa. En el 2001 le hicieron dos reformas con el decreto 34-2001 y 73-2001, que se emitió en el 2001, aunque cobró vigencia hasta el 2002. En el 2006 una nueva reforma, en el 2009 otra reforma, 2011 una reforma grande que se le hizo a la ley de contrataciones,
2015 otra reforma, 2016, etcétera, ¿no? E incluso ustedes podrán ver en las noticias, actualmente sigue en discusión, ¿qué creen? Reformas a la ley de contrataciones. Entonces, mi primera recomendación sería, cada vez que ustedes se vayan a sentar a estudiar la ley de contrataciones o cada vez que ustedes tengan que hacer la aplicación de la ley de contrataciones, lo primero que hay que hacer es investigar y conseguir la ley con todas sus reformas, con todas sus actualizaciones que pudiera tener, porque cambia constantemente. Van a ver ustedes que la esencia no cambia. Si nosotros comprendemos bien su objeto, sus órganos, sus procedimientos, sus recursos, ese esquema fundamental, ese esquema central no va a cambiar esencialmente. Cambian procedimientos, le ponen más requisitos, le ponen más controles, crean nuevos procedimientos, eliminan otros procedimientos y eso sí es muy dinámico, pero la esencia de la ley, si logran comprenderla acá en el curso, van a comprenderla siempre y van a poder realizar el estudio en cualquier momento. Pero el primer paso va a ser conseguirse una ley de contrataciones que tenga todas las reformas y que esté completamente actualizada. Para facilitarles un poco, yo les coloqué la ley de contrataciones ahí en el Classroom con todas sus reformas. Así que con confianza esa la pueden descargar, podrán imprimirla. Yo sugiero que la tengan en papel para un mejor estudio, para que la pueden ir subrayando, la pueden ir marcando, la pueden ir anotando. Pero más adelante, cuando, por ejemplo, digamos que el otro año ustedes están estudiando para su examen técnico profesional, el esquema de estudio va a seguir siendo el mismo. La esencia de la ley va a seguir siendo lo mismo. Pero lo primero que ustedes van a tener que hacer el otro año es conseguirse una ley de contrataciones que esté actualizada a esa fecha en que empiecen a estudiar. Y actualizarse, ver qué cambios ha tenido con relación a lo que podamos estudiar este año. Lo que no ha cambiado es el artículo primero. El artículo primero de la ley de contrataciones, después de la última reforma que sufrió, quedó de la manera en que yo les pongo aquí en la diapositiva. Si se dan cuenta, pues en principio es un artículo extenso, es un artículo que tiene una amplia regulación. Si ustedes lo miran ahí en su ley, se lleva más de una página solo el artículo 1, así que lo tenemos que ir analizando parte por parte. Empecemos con el primer párrafo, que a mí es el que más me interesa, porque el primer párrafo es el que define el objeto real de la ley de contrataciones. ¿Quién de ustedes me quiere hacer favor de leer el primer párrafo, las primeras dos líneas del artículo 1 de la ley de contrataciones? Háganme favor ahí. Jessica, ¿nos hace usted favor de leerlo? Buenas tardes, licenciado, con mucho gusto. Esta ley tiene por objeto normar las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen. Que realicen. Ahí hagamos la pausa, Jessica. Muchas gracias. Yo tomo esa primera parte y la desmembro, la esquematizo para que la podamos entender mejor. ¿Cuál es el objeto de la ley de contrataciones? Primero, su objeto es normal, no es una ley. Por lo tanto, su finalidad es normativa. Su objeto es regular, establecer normas jurídicas de observancia obligatoria que rijan ¿qué? Fíjese, pues dice, las compras y pone aparte las ventas. Bien pudieron haber dicho la compra-venta, pero lo quisieron dejar bien claro que es tanto cuando el Estado compra como cuando el Estado vende. Porque se recuerdan que en la clase anterior yo les comentaba que una pregunta que normalmente nos hacen es, ¿pueden venderse o pueden enajenarse los bienes del Estado? Pues ya vimos que existe un artículo constitucional que establece que sí se pueden enajenar, pero siguiendo el procedimiento adecuado. ¿Y qué ley es la que va a regular el procedimiento adecuado para la enajenación de bienes del Estado? La ley de contrataciones. ¿Por qué? Porque esta ley rige, en primer lugar, las compras. Aquí quiero que entiendan que eso es cuando en un contrato de compra-venta el Estado está en posición de comprador. Yo les puse unos ejemplos. Por ejemplo, cuando el Estado va a comprarse un edificio. Muy famoso ahorita el caso de que el Ministerio Público quería comprar un edificio para el funcionamiento de fiscalías. O cuando el Estado va a comprar vehículos. No sé si ustedes vieron recientemente, hace un mes, la Corte Suprema de Justicia compró 13 camionetas último modelo blindadas.
compra de vehículos, computadoras. Cada vez que un ministerio, por ejemplo, adquiere computadoras para poder dárselas a sus empleados que puedan cumplir con sus funciones, esa compra se rige por la ley de contrataciones. La compra de todo el mobiliario, cuando el Estado va a comprar archivos, va a comprar escritorios, sillas, va a comprar, bueno, todo el mobiliario, equipo, cuando van a comprar ventiladores, van a comprar aire acondicionado, van a comprar refrigeradoras, qué sé yo. Cada vez que el Estado vaya a comprar bienes, esa compra se rige por la ley de contrataciones. Yo creo que ahí no tenemos ninguna dificultad. Pero también se rigen por la ley de contrataciones las ventas que el Estado haga. Cuidado acá. Puede ser que el Estado en algún momento necesite vender un bien. Claro, vamos a ver que para eso hay requisitos, hay procedimientos que deben cumplirse, pero vamos a obviar eso por el momento y vamos a decir que el Estado quiere vender, pues también ahí, en ese contrato de compraventa, el Estado va a estar en posición de vendedor y también se rige por la ley de contrataciones. Por ejemplo, en el caso de que el Estado quisiera vender, digamos, un edificio que le pertenece, porque ya no lo está utilizando, porque simple y sencillamente quiere adquirir otro y va a deshacerse de ese que tiene. Entonces, las compras, las ventas. Luego, dice que aquí en general, bien pudieron haber dicho solo esto, las contrataciones. Así, en general, todas las contrataciones que el Estado haga se van a regir por esta ley. Yo le puse algunos ejemplos. Supongamos que el Estado va a contratar a una compañía privada para que construya un paso a desnivel. Eso sería un contrato de obra pública. Eso se rige por la ley de contrataciones. El Estado le va a dar una concesión a una entidad privada para que preste un servicio de transporte urbano. Eso se rige por la ley de contrataciones. Por ejemplo, el Estado va a contratar a una entidad mercantil para que le preste el servicio de suministro de telefonía, para que le proporcione el suministro de líneas telefónicas, por ejemplo, o de telefonía celular. O que le provea, por ejemplo, papelería, que cada mes le lleve 100 resmas de papel bond tamaño oficio blanco. O va a contratar a una entidad para que haga una remodelación de un edificio. Todas esas contrataciones se rigen por la ley de contrataciones. Yo le decía que bastaría, sería suficiente con que al definir el objeto hubieran puesto el objeto de la ley de contrataciones es normar las contrataciones públicas, porque al decir las contrataciones abarca todo tipo de contrato, incluye las compras, las ventas, pero quisieron ser como muy específicos y nos separan las compras, las ventas, las contrataciones. Voy a hacer una observación aquí. No se rigen por la ley de contrataciones cuando el Estado contrata a un trabajador para que esta persona le preste sus servicios al Estado en relación de dependencia. Vamos a ver. Esto es importante y necesito explicarlo, aunque yo entendería que en el nivel en el que ustedes están ya noveno semestre, ustedes ya comprenden perfectamente esto bien, deberían de haberlo estudiado, entiendo yo, fundamentalmente en derecho de trabajo. Debemos separar claramente dos formas de prestar los servicios que existen. Y esto es tanto a nivel privado como a nivel público. Una persona puede prestar sus servicios en relación de dependencia, y eso se rige por el derecho de trabajo, o puede prestar sus servicios de forma independiente, y eso no se rige por el derecho de trabajo. La prestación de servicios independientes, cuando son en el sector privado, se rige por el derecho civil, el contrato de servicios profesionales, o por el contrato de servicios técnicos, o por el derecho mercantil, la prestación de servicios comerciales. Pero cuando los servicios se prestan en relación de dependencia, entonces se rige por el derecho de trabajo. Lo mismo pasa en el sector público. Cuando la prestación de servicios se realiza en relación de dependencia, entonces esa prestación de servicios se rige por la ley del servicio civil, que es, digamos, la norma laboral para el sector público, para el Estado. Menos que una entidad tenga sus propias disposiciones laborales. Por ejemplo, el organismo judicial tiene una ley de servicio civil del organismo judicial,
pero digamos como regla general es por la ley de servicio civil. Entonces, si la prestación de servicios es en relación de dependencia, si son trabajadores dependientes, eso es ley de servicio civil. Ahora, si la prestación de servicios es de forma independiente, estamos hablando de un contrato de servicios profesionales y eso sí se rige por la ley de contrataciones. Voy a ponerle un ejemplo. Imagínese usted que el Estado de Guatemala, pensemos un ministerio, imagínese usted que el Ministerio de Educación desea contratar un abogado, para que el abogado trabaje en la asesoría jurídica del ministerio y pues eso, les asesore en todos los aspectos jurídicos que requieran, lleve los casos en los que el ministerio tenga algún interés, presente las demandas en las que el ministerio tenga algún interés o de alguna manera pues sea el abogado del ministerio. Esa contratación de un abogado se puede hacer de dos formas, de dos maneras. Le explico. La primera forma, viene el Ministerio de Educación y dice, vamos a crear una plaza dentro del ministerio porque necesitamos que el abogado esté permanentemente aquí en el ministerio y nos proporcione sus servicios para todos los aspectos jurídicos que requiramos. ¿Me van siguiendo? Contratan al abogado, el abogado deja su oficina profesional y se va a trabajar al Ministerio de Educación, donde, escuche bien, el ministerio le proporciona una oficina, el ministerio le proporciona escritorio, el ministerio le proporciona una silla donde sentarse, el ministerio le proporciona una computadora, el ministerio le da una impresora, el ministerio le da la papelería, y entonces cada vez que requieren la prestación de un servicio, le dicen al asesor jurídico, que está ahí en asesoría jurídica, le dicen, mire, prepárese una demanda para tal asunto. Y el asesor jurídico, ahí en la oficina que el ministerio le está proporcionando, redacta la demanda en la computadora que el ministerio le está proporcionando, la imprime en la impresora que el ministerio le está proporcionando, con el papel que el ministerio le está proporcionando y la elabora dentro de la oficina que el ministerio le está proporcionando. Perdón que insista tanto, pero es necesario hacer énfasis para que ustedes comprendan. Ese abogado está prestando sus servicios en relación de dependencia. ¿Por qué hay relación de dependencia? Muy sencillo, porque para prestar sus servicios, en esa relación se pactó que el ministerio es quien le va a proporcionar al abogado todo lo que requiera para esa prestación de servicios. Y además, como está en relación de dependencia, existe una subordinación de él como trabajador hacia el patrón, hacia el ministerio a través de sus representantes. Ellos le pueden dar órdenes e instrucciones, siempre que no sean ilegales, ¿verdad?, sobre cómo llevar los casos, sobre cómo prestar sus servicios. Entonces, como la prestación es en relación de dependencia, eso se rige por la ley de servicio civil, esa es una relación funcional, se llama una relación laboral, y ese trabajador, un abogado, trabajador del Ministerio de Educación, tiene derecho a todas las prestaciones laborales que le corresponden, porque sus servicios están en una relación de dependencia. ¿Estamos claros? Otra forma, también podría ser que venga el ministerio y diga, no, nosotros no necesitamos a alguien permanentemente, lo que necesitamos es un abogado solamente para que lleve un caso. Hagamos lo siguiente, hagamos como hace cualquier persona cuando contrata un abogado. Vamos con un abogado que tenga su oficina y celebramos un contrato de servicios profesionales para que él nos lleve este caso. Vean la diferencia. En este caso, contratarían, eso sería un contrato de servicios profesionales independientes y por lo tanto, si se rige por la ley de contrataciones, contratarían al abogado, quien, oiga bien, sigue teniendo su oficina. Cuando yo le digo su oficina es porque él compró la oficina o porque él paga la renta de esa oficina. Quien además va a tener su escritorio. Ahí el escritorio es el abogado el que lo compra. O se lo prestan, o se lo regalan, o lo renta, o no tiene escritorio, no lo sé. Y el abogado va a poner su computadora, esa sí es del abogado. No sé si logran captar la diferencia. Ahí la prestación de servicios es independiente. Pues la ley de contrataciones solamente rige aquella prestación de servicios que sea de forma independiente.
Mucho cuidado con esto. Uno de los mayores problemas jurídicos que tenemos actualmente en el Estado de Guatemala o en el derecho laboral de Guatemala es el siguiente. El Estado, todas las dependencias públicas, esto es bien común, el Estado contrata personas en relación de dependencia. Es decir, contrata trabajadores y les da la oficina, el mobiliario, el equipo, los útiles, la papelería, les da órdenes, les da instrucciones, los somete a un horario de trabajo. Es una relación de prestación de servicios en dependencia y por lo tanto se rige por la ley de servicio civil y está sujeta a todas las prestaciones laborales que correspondan. Pero, cuidado, el Estado no quiere cumplir con las obligaciones laborales. Entonces, aunque contrata al trabajador en relación de dependencia, simula, finge que lo está contratando de forma independiente a través de la ley de contrataciones. En lugar de contratarlo con un contrato de trabajo, como debe ser, lo contrata simulando que es un contrato de servicios profesionales independientes. No sé si lo han visto, le dice, no lo vamos a contratar 011, no va a ser un trabajador 011, usted va a estar 029, sus servicios los va a prestar de forma independiente. Eso dice el papel, eso dice el contrato que firma, pero cuando usted va a ver la prestación de servicios, esa persona la hace en relación de dependencia, eso es bien común. Se contrata a alguien en relación de dependencia, pero se simula que lo están contratando de forma independiente. Cuidado ahí. Ahí lo que establece la legislación laboral, lo que establece la jurisprudencia respecto a esos casos es que va a prevalecer la realidad sobre lo que el papel diga. De hecho, en el laboral se llama principio de primacía de la realidad. Aunque el papel diga que es un contrato de servicios profesionales independientes y lo hayan realizado siguiendo los procedimientos de la ley de contrataciones y el abogado haya firmado, no es cierto que sus servicios los esté prestando de forma independiente, los está prestando en una relación de dependencia. La realidad es que los servicios son en dependencia y por lo tanto se rigen legalmente. Cuando un juez declara que lo verdadero, lo real es una prestación en dependencia, se rigen por las leyes laborales, por la ley de servicio civil y este trabajador tiene todos los derechos, todas las obligaciones que corresponden a un trabajador. Esto es bien común, ¿oyeron? Y es algo, digamos, de los mayores problemas que vamos a encontrar en el sistema jurídico guatemalteco actualmente, porque como ustedes van a ver, es bien común que se simule que se trata de una prestación 029 independiente, cuando en realidad los servicios se están prestando en relación de dependencia. Pues bien, toda esta vuelta yo la hice solo para explicarles que la prestación, la contratación que rige la ley de contrataciones es aquella que sea en independiente, realmente independiente. Luis, ¿usted tiene alguna duda? Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. No logré entender tanto ese tema. No sé si entonces sí se puede hacer, pero a la vez es como que no se puede hacer. O sí se puede hacer. Bueno, le voy a reformular el planteamiento. Cuando usted dice sí se puede, poder, se puede. Ahora, ¿es legal que lo hagan? Vamos a ver, mejor planteémoslo así. Si usted me pregunta qué es lo que deben hacer, según la ley, es muy sencillo. Yo le diría, si los servicios la persona los va a prestar en relación de dependencia, deben contratarlo 011, deben contratarlo conforme a la ley del servicio civil, deben pagarle todas sus prestaciones laborales. Deben. Si la prestación de servicios se va a hacer de forma independiente, deben contratarlo conforme a la ley de contrataciones y se van a seguir los procedimientos de la ley de contrataciones y entonces no tendrá derecho a prestaciones laborales, porque cuando contrata usted a un profesional de forma independiente, como ese profesional no está bajo sus órdenes, bajo su subordinación, no está bajo dependencia, él no tiene derecho a aguinaldo, a bono 14, a vacaciones, porque no es su trabajador, es un abogado que tiene su oficina independiente y que le está llevando un caso. Él lo que tiene derecho es a honorarios. O sea, ¿qué es lo que debe determinar cómo se debe hacer la contratación? Pues la forma en la que se van a prestar los servicios. Ahora,
Eso es lo que deben hacerles. ¿Qué es lo que hacen en la realidad? Pues es muy sencillo. Viene el Ministerio de Educación y sabe que el abogado va a prestar sus servicios en relación de dependencia. Va a estar ahí, va a tener horario, va a tener oficina, va a tener mobiliario, va a tener equipo, útiles, papelería, va a recibir órdenes. Entonces, debe contratarlo en relación de dependencia conforme la ley de servicio civil. Eso es lo que debe hacer, pero no lo hacen así. ¿Por qué? Hay varias explicaciones. Primer motivo, porque la ley de servicio civil establece un procedimiento para contratarlo y no quieren seguir ese procedimiento, porque quieren contratar a alguien, por ejemplo, que no llena los requisitos para el puesto. Entonces dicen, no lo contratemos de esa manera. O dos, no le quieren pagar aguinaldo, bono 14, no le quieren dar vacaciones. No sé si me explico, no quieren cumplir con las obligaciones laborales que le corresponden. O tres, no quieren que ese trabajador forme un sindicato. Entonces, vea esto, deben contratarlo conforme la ley de servicio civil, pero no lo contratan así porque esa ley no les conviene, no la quieren aplicar. Entonces, ¿qué hacen? Simulan que la contratación es conforme a la ley de contrataciones de forma independiente. Es una simulación. El trabajador acepta, y le voy a explicar por qué, Luis Fernando. Eso lo explica muy atinadamente el derecho de trabajo. Dice, el trabajador tiene necesidad. Entonces, cuando usted busca trabajo, usted llega al ministerio y dice, mire, vengo porque hay una plaza aquí de abogado, yo quiero el trabajo. Y el ministerio le dice, sí, pero lo contrataríamos 0.29. O sea, usted no va a tener derecho a aguinaldo, a bono 14, a vacaciones, no tiene derecho ahorita al asueto de Semana Santa, porque no va a ser trabajador 0.29. Sin embargo, sí va a tener horario, sí va a tener oficina, va a tener mobiliario, útiles, herramientas. Mire qué contradictorio es. O sea, ponen algo en el papel y le dicen su contratación va a ser 0.29 y por lo tanto no va a tener los derechos, pero en la realidad sí lo someten a subordinación. Usted va a aceptar. Y va a aceptar porque tiene necesidad del trabajo. Aún sin aguinaldo, sin bono 14, sin vacaciones, a usted le sirve el trabajo y le sirve la remuneración, el salario que le pagan, o los honorarios, como dirían ellos. Entonces usted acepta porque tiene necesidad. Ahí es donde entra el derecho de trabajo. Lo que el derecho de trabajo nos dice es, si usted lleva esto ante un juez, el juez lo que tiene que hacer es ver las pruebas que usted le presente, las que presente el ministerio y decir, no. Aquí el papel dice que el contrato es de servicios profesionales. Eso es lo que dice el papel. Pero las pruebas me dicen que la prestación de servicios era en relación de dependencia. Por lo tanto, yo como juez me baso en lo que en realidad pasó en la relación. Por el principio de primacía de la realidad, declaro que esta relación que sostuvo Luis Fernando es una relación laboral. Y por lo tanto, fíjense, por lo tanto, condeno a que el ministerio, todo el tiempo que Luis Fernando trabajó ahí, le pague el aguinaldo que no le pagó el tiempo que estuvo ahí. Le pague el bono 14 que no le pagó el tiempo que estuvo ahí. Le pague por las vacaciones que no le dio y que le tenía que dar el tiempo que estuvo ahí. Es decir, si después de haber prestado los servicios usted demanda y el juez declara que la relación realmente era laboral, va a condenar al Estado al pago de todas las prestaciones laborales, porque la relación era realmente una relación laboral. No sé si de esa manera le queda un poquito más claro. Su pregunta es, ¿se puede o no se puede? Yo le diría, no se debe hacer de esa manera. Sin embargo, lo hacen. Entonces, si lo hacen, ¿qué va a ocurrir? Pueden ocurrir dos cosas, listo. Una, usted acepta porque tiene necesidad y trabaja ahí, digamos que trabaja 3 años. Y al terminar la relación, usted decide que no va a demandar y se va y busca otro empleo. El Estado se salió con la suya, digo yo, y lo tuvo durante 3 años sin pagarle prestaciones laborales. Otra cosa que puede pasar, usted trabaja ahí, a los 3 años le dicen terminó la relación y usted dice no, yo no estoy de acuerdo y demanda. Y en la demanda, lo que sí necesito que entiendan es que no es nada más porque demandó. En el juicio usted prueba que sus servicios los prestó en relación de dependencia. Es un tema de pruebas. Usted demuestra que durante esos 3 años ellos le asignaron un oficio. ¿Y sabe qué? Ellos mismos le dan las pruebas a uno. Le mandan un oficio donde dice, firme aquí que usted recibió la computadora, los útiles, la papelería,
firme aquí que esta oficina está a su cargo, la tarjeta de responsabilidad. Bueno, usted consigue todas esas pruebas y demanda y le prueba al juez. Entonces el juez va a declarar esa relación durante 3 años. En el papel decía que era de servicios profesionales independientes. En el papel decía que se regía por la ley de contrataciones, pero en la realidad había una relación de dependencia y por lo tanto condena al ministerio a que le pague a Luis Fernando esos 3 años de aguinaldo que no le pagó, el bono 14 que no le pagó, las vacaciones que no le dio, la indemnización que le corresponde, e incluso en algunos casos, incluso hasta lo puede reinstalar, Luis. Pero eso ya son temas laborales, ¿me entiende? Yo solo les explico para que ustedes hagan la diferenciación. ¿Cuándo sí rige la ley de contrataciones? Cuando los servicios que se van a contratar de veras son independientes. Si los servicios que se van a contratar son en relación de dependencia, no debe usarse esta ley, sino la ley de servicio civil. Había una compañera ahí que había levantado la mano. No sé si todavía la tienen por ahí, que la perdí. Bien, si no, Carlos tiene por ahí levantada su mano. ¿Qué tal, Lick? Buena tarde. Buenas tardes. Como en relación al curso, ¿verdad, Lick? Que es Derecho Financiero. Sí. Al Estado, todas esas demandas sí le significa una cantidad extraordinaria de dinero que pierde, ¿verdad? Porque en su mayoría, cuando demandan al Estado, pierden, porque sí se comprueba que que hubo simulación de contrato. Es Entonces, correcto. Lick, yo siento que realmente más adelante en el futuro deberían de tratar de legislar algo para pues tratar que el Estado evite gastar tanto dinero que podrían esos fondos ir para salud o educación o seguridad, porque si son cantidades millonarias. Yo he conocido casos de millones que ganan al Estado. Es correcto. Y sobre todo porque en las demandas le tiene que pagar todas las prestaciones que no le pagó durante la relación y todavía le tiene que pagar daños y perjuicios y le tiene que pagar las costas y sale mucho más caro. Ahora, aquí hay un par de observaciones que quiero hacer, Carlos. Yo coincido con usted, pero no en un punto. Usted dice, se debería legislar algo. No hay necesidad. Es que en la ley está bien claro, Carlos. Se lo juro que la ley no necesita ninguna modificación. La ley está bien claro cuándo debe ser la ley de servicio civil y cuándo debe ser la ley de contratación. Simple y sencillamente están violando la ley. Este no es un problema de crear una ley o de reformar una ley. Ya está la legislación. Este es un problema de hacer efectiva la ley. Es un problema de efectividad de la ley. Y ahí sí comparto con usted, deberíamos de hacer algo. Incluso yo por ahí tengo mi opinión, yo considero que ahí se debería hasta perseguir a los funcionarios que son los que tomaron la decisión de hacer mala contratación y cobrarles a ellos, digamos, como daños y perjuicios a título individual, todo eso que el Estado está pagando innecesariamente en demandas laborales. ¿Quieren que les dé no sé, una información estadística? Fíjense, esto es bien interesante. En el organismo judicial, buenas noches, ahorita le doy la palabra a Alejandra. En el organismo judicial, las salas que tienen mayor cantidad de trabajo son las salas de trabajo. Pero cuando le digo que tienen mayor cantidad de trabajo, le voy a poner un ejemplo. Digamos que en una sala civil se están conociendo 100, 150 expedientes al mes. Una sala civil. En una sala laboral se estarán conociendo 600, 700 expedientes al mes. O sea, eso es mucho. Y el 80% de las demandas son contra el Estado y como muy acertadamente dice Carlos, todas las pierde. La mayoría de las demandas el Estado las pierde y termina pagando muchísimo más. Está causando muchísimo daño eso, ¿verdad? Alejandra, por favor. Hubiera una observación sobre que no todas las personas 029 en este caso logran ejercer este derecho sobre demandar o reinstalarse porque les meten el miedo de que estas personas ya no van a ser contratadas por alguna entidad del gobierno. Bueno, en mi caso, que estoy trabajando en el Ministerio de Agricultura, estas personas que somos 029, no, este es el miedo que les meten, que ya no van a poder ser contratadas en algún ministerio. Por esto mismo, estas personas no ejercen este derecho, porque temen a esto de que no los vayan a ser contratados nuevamente. Fíjese que una oportunidad me dijo un alcalde a mí, me dijo, mire, Lick, lo que usted dice tiene razón, y yo sé que así debería de contratar, pero yo contrato 100 personas
0.29, sabiendo que deberían de ser por la ley de servicio civil. De las 100, me decía él, unas 10 me van a demandar, las otras 90 no. Lo que me ahorro con las otras 90 compensa lo que les tengo que pagar de más a las 10 que sí demandaron. Estoy totalmente de acuerdo con usted, Alejandra. Como usted dijo, meten miedo. Ahora, mi experiencia es la siguiente. Aunque les metan miedo, algunos de ellos demandan. Y la mayoría que demandan, ganan. La mayoría. Y de los que ganan, de los que han demandado, todos los que yo conozco, de los que yo conozco, todos posteriormente han sido contratados en alguna dependencia. Así que al final de cuentas es miedo lo que les meten, porque no es que no los contraten posteriormente, de hecho el Estado muchas veces no lleva ni control de eso, es un desorden total y es muy difícil. Podría darse el caso que de pronto no contraten a alguien porque demandó y el que va a hacer la contratación se entera de eso y no lo contrata, podría ser el caso. Pero todos los que yo conozco que han demandado al Estado, después han vuelto a trabajar para el Estado en un futuro, pues años después. Quiere decir que es solo miedo lo que les mete. Bien, no nos vamos a salir más porque esto solo fue un paréntesis para hacer la aclaración. Lo que quiero que quede claro es la ley de contrataciones rige las compras, las ventas y todas las contrataciones. Dentro de esas todas las contrataciones pusieron especialmente o aparte los arrendamientos. Cuando el Estado toma en arrendamiento un bien, recuérdese que ahí en el contrato de arrendamiento el Estado sería arrendatario, es el que está tomando el bien en arrendamiento, ese contrato se rige por la ley de contratación. Al revés, cuando el Estado da en arrendamiento un bien, ese contrato también se rige por la ley de contratación. Todos los arrendamientos. Y de último, ese párrafo indica o cualquier otra modalidad de adquisición pública. Eso me interesa porque dejan abierto. Dice, cualquier otra modalidad de adquisición, de cualquier otra manera en la que el Estado adquiera bienes, se debe regir por la ley de contrataciones. Si en lugar de comprar un bien lo permuta, hace una permuta, si en lugar de comprar un bien lo reciben donación, si en lugar de comprar un bien se lo adjudican en pago, si en lugar de comprar un bien hacen cualquier otra forma que a usted se le ocurra, lo entregan en fideicomiso, eso también se rige por la ley de contrataciones. Es bien amplio. Mire, dice las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y cualquier otra modalidad. Ahora bien, después nos dice que son estas contrataciones que realice quién. Veamos los sujetos a los que se les aplica esta ley de contrataciones. Acompáñenme ustedes ahí en la siguiente diapositiva, mis queridos amigos. Sería alcance de la ley, le puse yo aquí. Lo que le quiero decir es a quiénes abarca. Si ustedes siguen la lectura del artículo, sería las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y cualquier otra modalidad de adquisición que hagan. Leamos quién me ayuda ahí con la lectura. Que realicen a... ¿Se gusta yo, licenciado? Gracias, Nancy, muy amable. Ok. A, los organismos del Estado. Haga B, una pausa. Yo voy a ok. ir haciendo comentarios. A, los organismos del Estado. Es decir, si el organismo ejecutivo compra, vende, arrenda, contrata, se rige por la ley de contrataciones. Pero también si el organismo legislativo compra. Recuérdese usted que el organismo legislativo, su función es crear leyes. En eso estamos claros, ¿verdad? Pero necesita hacer compras para funcionar internamente. Por ejemplo, el organismo legislativo compra mobiliario, compra computadoras, compra el tablero electrónico para que los diputados voten. Todas esas adquisiciones se rigen por la ley de contrataciones. Si el organismo judicial va a adquirir bienes, también se rige por la ley de contrataciones. O sea que en ese inciso abarca ejecutivo, legislativo, judicial. Cuando decimos ejecutivo, ahí se lleva todas las entidades que dependan del presidente. O sea, abarcaría presidencia, vicepresidencia, ministerios, secretarías y todas las que sean centralizadas. ¿Recuerdan esto en administrativo? Lo centralizado tiene una característica. No tienen personalidad jurídica esos órganos. Por ejemplo, un ministerio no tiene personalidad jurídica propia y depende del ejecutivo, del presidente. Todas las dependencias del presidente se rigen por la ley de contrataciones. O sea que es bien amplia. Solo aquí ya se llevó judicial, legislativo y
todo el ejecutivo centralizado, presidente, vicepresidencia, secretarías, ministerio. B, Nancy. Ok, B, las entidades descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades. Haga la pausa. Aquí ya nos da otro panorama. También se rigen por la ley de contrataciones todas las entidades descentralizadas y autónomas. Y todavía más, dice, incluyendo las municipalidades, que las municipalidades son entidades autónomas. O sea, hubiera bastado con que dijera las entidades descentralizadas y autónomas, porque ahí ya incluye las municipalidades, pero lo dejaron todavía, por si tiene dudas, incluyendo las municipalidades. O sea, no solo los tres organismos, sino que además todas las entidades descentralizadas y autónomas. Las entidades, no me voy a meter mucho a la descentralización y autonomía porque es extenso el tema y es de derecho administrativo, pero hay dos claves aquí que ustedes tienen que comprender. Una entidad descentralizada y autónoma tiene personalidad jurídica propia. La ley que la crea dice, tiene personalidad jurídica. Eso quiere decir que puede tener sus propios derechos y obligaciones independiente de los derechos y obligaciones del Estado. Ahí ubica, por ejemplo, a la Superintendencia de Administración Tributaria, ubica a la Universidad de San Carlos de Guatemala, ubica a las municipalidades, a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, al Comité Olímpico Guatemalteco, es decir, todas las entidades que sean o descentralizadas o autónomas. Tienen personalidad jurídica propia, tienen sus propias autoridades, pero se rigen por la ley de contrataciones. Casi que se llevó ya todo el Estado, ¿se dieron cuenta? Organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas. Lo que me está diciendo es todo el Estado, pero todavía se va más. C. C, las entidades o empresas, cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado. Dice, si usted encuentra una entidad privada o una empresa privada, cualquier forma que sea su organización, pero su capital mayoritariamente le pertenece o se formó por aportaciones del Estado, esa entidad también se rige por la ley de contrataciones. Por ejemplo, la empresa municipal del agua, Ampagua, que la constituyeron como una empresa aparte de la municipalidad, pero con fondos de la municipalidad. Como todo su capital es de la municipalidad, se rige por la ley de contrataciones. Incluso, por ejemplo, el Crédito Hipotecario Nacional, que es un banco, sí, pero es un banco que le pertenece al Estado. La ley del crédito hipotecario, que por cierto la reformaron la semana pasada, ¿verdad? Establece que el crédito se forma con capital público del Estado. Por lo tanto, se rige por la ley de contrataciones. O, por ejemplo, el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas. ¿Sí? El FHA también se rige por la ley de contrataciones. Aquí la clave es que aparentemente son entidades privadas. Por ejemplo, uno pudiera creer que el crédito hipotecario es una entidad privada, pero cuando lo analiza, lo estudia, se da cuenta que la mayor parte de su capital se constituyó, se estableció con aportaciones de dinero del Estado. Por lo tanto, se rige por la ley de contrataciones. Todavía más de Nancy. D, las organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Se exceptúan las organizaciones de padres de familia. Muy bien. Mira hasta dónde se fueron. Dice las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, y cualquier otra entidad sin fin de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Le explico qué es lo que pasa. La idea de las ONGs es que son entidades privadas que prestan algún servicio, digamos, de utilidad pública, pero se dio muchísimo que en el presupuesto público el Congreso dejaba aportaciones del Estado para ONGs. Hay muchísimas ONGs, más de 300 ONGs, que reciben dinero del Estado. Lo cual, para empezar, si usted me pregunta a mí, es un grave error. El Estado no le debería dar dinero a ninguna ONG. Eso es lo que yo pienso. Pero hay algunas, pues, que uno dice, el fin que persiguen es noble y por eso el Estado les está dando. A mí eso de que el fin que persiguen es noble, lo pongo siempre en tela de juicio. Pero bueno, supongamos, no importa aquí si es verdadero o no que persiguen ese fin. Lo importante es que se trata de una ONG y en principio es una entidad privada, pero recibe fondos del Estado o administra fondos del Estado y por lo tanto
se rige por la ley de contrataciones, porque ese dinero que va a ejecutar tiene que hacerlo conforme a la ley de contrataciones. Todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea total o parcialmente, recursos, subsidios o aportes del Estado respecto a los mismos. Todas las entidades privadas de cualquier naturaleza que tengan dinero del Estado. Eso sí, como son entidades privadas, ellas sí se rigen por la ley de contrataciones solo en cuanto a la ejecución de ese dinero que recibieron del Estado, ¿verdad? Lo que recibieron de entes privados o de particulares, eso sí se lo pueden gastar como ellos quieran, pero lo que reciban del Estado lo tienen que ejecutar, lo tienen que, digamos, invertir cumpliendo los procedimientos de la ley de contrataciones. Con una reforma le agregaron un F, Nancy. Sí. F. Los fideicomisos constituidos con fondos públicos y los fondos sociales. Dos figuras que en un principio no estaban en la ley y que fueron utilizadas para evadirla. El caso típico de los fideicomisos. Mire qué es lo que pasaba. Venía la municipalidad, sobre todo la que empezó esta moda de la Municipalidad de Guatemala, y para no seguir los procedimientos de la ley de contrataciones, lo que hacía es tomaba dinero de la municipalidad y constituía un fideicomiso. No sé qué tanto hayan estudiado los fideicomisos en el derecho mercantil, pero yo les explico brevemente. La municipalidad se llama fideicomitente, es el propietario de los bienes y los traslada a un fideicomiso. El fideicomiso lo administra un banco. El banco se vuelve fiduciario de esos bienes, de ese dinero, y lo administra. Y se pacta para qué fines. Le dicen al banco, usted administra este dinero para este fin. Y los beneficios que genere, entrégueselos a tales personas. Los beneficiarios se llaman fideicomisarios. Así funciona un fideicomiso. Es bien interesante el contrato en derecho mercantil. Yo espero que lo hayan estudiado muy bien. Pero básicamente lo que hacía la municipalidad es tomaba fondos de la municipalidad y los trasladaba a un fideicomiso. Y luego, por ejemplo, decía el fideicomiso para el transporte urbano. Y todo lo que se gastaba a través de ese fideicomiso, cuando compraba buses, contrataba choferes, compraba gasolina, etcétera, construía las paradas, todo eso decía, eso no se rige por la ley de contrataciones porque no lo está ejecutando la municipalidad, lo está ejecutando el fideicomiso. Como es el fideicomiso, no rige la ley. Pues con una reforma que le hicieron, establecieron que los fideicomisos que se constituyan con fondos públicos también se rigen por la ley de contrataciones. Y luego la otra figura, los fondos sociales. ¿Ha escuchado, por ejemplo, el Fondo Social de Solidaridad? Esos fondos, normalmente lo que se hacía es que en el presupuesto se creaba, se le asignaba un patrimonio, digamos, 300 millones de quetzales para que cumpla con tal objetivo. Y luego decían, como es un fondo, no aplica la ley de contrataciones. Pues con la reforma sí quedó re. Y todavía le dejaron la puerta abierta a Nancy en una literal G. G. Las demás instituciones que conforman el sector público. Todo lo que sea sector público, aunque no lo hayamos descrito previamente, constituye o se rige por la ley de contratación. Vean qué amplia es la ley de contrataciones. Prácticamente todo lo que sea ejecución de dinero público debe aplicarse la ley de contrataciones. Por ejemplo, mis amigos, a ver qué piensan ustedes. ¿La Universidad de San Carlos se regirá por la ley de contrataciones? ¿Qué dicen? SILIC. Claro que sí. Por ejemplo, a ver qué piensan ustedes. ¿La Contraloría General de Cuentas? También. También, pues es una entidad descentralizada. ¿El registro de la propiedad? SILIC. También. Y en el registro siempre tuvieron problemas porque ellos decían, a nosotros no nos aplica porque los fondos que recibimos no son fondos públicos, sino que son los honorarios que los usuarios pagan. Pero ya la Corte ha dicho que el registro de la propiedad sí recibe fondos públicos y por lo tanto debe de regirse por la ley de contrataciones. Eso sería ahí. Entonces, cuando ustedes miran el objeto es bien amplio. El objeto de la ley de contrataciones abarca compras, ventas, contrataciones, arrendamientos y cualquier otra modalidad que realice los organismos del Estado, las entidades descentralizadas, las entidades autónomas, todos los fondos sociales, todos los fideicomisos,
todas las organizaciones no gubernamentales que reciban fondos públicos y en general cualquier persona que ejecute fondos públicos se rige por la ley de contrataciones. Quizás es importante que en el último párrafo establece algunas, ¿cómo podemos llamarle? Excepciones. Yo se las coloco aquí para que las podamos analizar. El último párrafo. Dice, las entidades anteriores quedan sujetas a la presente ley, a su reglamento y a los procedimientos que establezca. O sea, no solo es la ley, sino también el reglamento. Pero lo que me interesa es que veamos un poco las excepciones que establece. Al final de cuentas no son tan difíciles de comprender. Yo la leo. En los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de, oiga bien, préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público, pues uno, o donaciones a favor del Estado, sus dependencias, instituciones o municipalidades. Explico los dos. En este caso, le van a prestar dinero al Estado de afuera del país. Por ejemplo, viene el Banco Mundial y le dice a la universidad, le damos un préstamo de $100 millones para que usted construya más edificios para las clases universitarias. ¿Se me van siguiendo? Ese es dinero que proviene de un préstamo externo, de una operación de crédito, pero externo. Y las donaciones, por ejemplo, piense usted que la Unión Europea y le dona a una municipalidad 50 millones de euros. Pues en ese caso, dice el artículo, se aplicarán las políticas y los procedimientos establecidos por los entes financieros, o sea, quien dio el préstamo, o los donantes, considerándose estas disposiciones de la ley de contrataciones, estas disposiciones se refieren a las que establezcan estos entes como una norma especial, y la ley de contrataciones solo se aplicará supletoriamente. No sé si me explico. O sea, el Banco Mundial viene y le presta a la universidad 100 millones, pero cuando le presta le dice, estos 100 millones son para que construya edificios para clases y las debe ejecutar con los siguientes procedimientos. Y el Banco Mundial pone sus propios procedimientos. Ahí no aplica la ley de contrataciones, sino los procedimientos que establezca el Banco Mundial. La Unión Europea le dona dinero a una municipalidad y le dice, le donamos 50 millones de euros, pero para ejecutarlos tienen que seguir este procedimiento. Pues entonces ahí rige o prevalece ese procedimiento. En cualquier caso, ahí establece algunas disposiciones que, aunque se ejecuten con esos procedimientos, siempre tienen obligación de publicarse en Guatecompras para la publicidad y la transparencia correspondiente. Entonces, básicamente, en resumen, lo que establece el último párrafo del artículo primero. Así que tienen una visión bien amplia de lo que es el objeto de la ley de contrataciones. No sé si les surge alguna duda respecto a esto. ¿Qué comprende, qué abarca, qué regula? A ver, Carlos, ¿tiene alguna duda? Aló, Lick, perdone. Bueno, ¿me escucha? Sí, le escucho. Perdón, es que ando en la calle. ¿Qué le voy a decir? Lick, ¿cómo se llama? Digámosle que usted explicaba de que la Unión Europea le da ciertas cantidades a la universidad, pero eso no constituye un fideicomiso, en este caso, Lick, perdone. La Unión Europea decidirá. Normalmente ellos no lo establecen en fideicomiso, Carlos. La Unión Europea normalmente lo que hace es que da donaciones, pero donaciones que vienen bajo ciertas condiciones. Le dice, le dono, le regalo pues 50 millones, pero solo los puede utilizar para esto. Y la contratación la tiene que hacer siguiendo estos procedimientos. Entonces ahí debemos respetar esas normas porque son normas especiales para la ejecución de esos 50 millones. El resto del dinero de la universidad lo debe ejecutar conforme a la ley de contrataciones, ¿vale? Básicamente. Lick, otra pregunta. Usted hablaba de las entidades que manejan fondos públicos. En el caso de las iglesias, Lick, pues no sé si entran ahí porque es como, yo lo miro así como fondo público, pero yo sé que no proviene directamente de los impuestos, sino que ahí sí que a través de, ¿cómo se llama? Ahí sí que lo que recauda la iglesia, ahí no puede ingresar la Contraloría o alguna otra institución que lo pudiera supervisar. Bueno, separemos aquí dos cosas, Carlos. Mira, pues. El dinero que recibe una iglesia no son fondos públicos, porque
Esto es muy fácil. Los fondos públicos son los que proporciona el Estado. Recuerde que el Estado recauda los tributos y todo ese dinero va a parar a la cuenta en el Ministerio de Finanzas. Y luego ese dinero en el presupuesto del Estado se lo asigna a una entidad. Si el Estado le asignara una cantidad de dinero a una iglesia, ese sí es fondo público y esa iglesia estaría obligada a ejecutar ese dinero con la ley de contrataciones. Ahí estamos claros, o sea, los fondos que recibe una iglesia de las personas que llegan a esa iglesia y que voluntariamente le dan su dinero, eso no son fondos públicos, esos son fondos privados de los fieles, de los feligreses de esa iglesia. Los fondos que recibiera una iglesia del Estado, esos sí son fondos públicos y se sujetarían a la ley de contratación. Ahora, distinto, mucho cuidado, distinto es lo que me preguntó al final. ¿Puede la Contraloría fiscalizarlo? Ese es un tema distinto, que lo vamos a ver cuando veamos el tema de control. Veamos, ahorita lo que estamos viendo es si deben seguir los procedimientos de la ley de contrataciones o no. Yo le voy a poner ejemplo. Pensemos que en una iglesia hacen una colecta pública para construir un hogar para niños huérfanos. E incluso veo que hacen rifas, hacen una recaudación y todo eso. Ese dinero que recauden no son fondos públicos porque no provienen del Estado y por lo tanto la ejecución, las compras que se hagan con ese dinero no se aplican los procedimientos de la ley de contratación. No. Ahora, un tema distinto. Ese dinero proviene de una colecta pública y la ley orgánica de la Contraloría y la propia Constitución establecen que la Contraloría sí puede fiscalizar ese dinero, que eso es un tema distinto. Ahí lo que me está preguntando es, ¿podría la Contraloría llegar y hacer una auditoría? Pues sí, porque es un dinero que proviene de una colecta pública, en ese ejemplo que yo di. Ahora, lo normal es que una iglesia no reciba fondos del Estado y tampoco haga colectas públicas. Lo normal es que una iglesia sus fondos los reciba de las personas que asisten y que se congregan en esa iglesia a título de limosna, de, ¿cómo le llaman también? De diezmo, de ayuda, de donación, lo que usted quiera. Pero son los propios feligreses los que lo aportan. Entonces, como no es ni colecta pública, no está sujeta a la Contraloría y tampoco son fondos del Estado, tampoco está sujeta a la ley de contratación. Pero son dos temas distintos, ¿verdad, Carlos? Eso habría que manejar. Eso ofrenda, ¿verdad? Ofrenda, claro, así le llaman, se me había olvidado. Bien. LIC y la Superintendencia de Administración Tributaria puede fiscalizar a una iglesia, aunque no presente informes, pero está supeditada que pueda ser revisado solo por la Contraloría. No, sí la puede auditar, porque la superintendencia puede hacer supervisión, la Superintendencia de Administración Tributaria puede hacer supervisión en temas tributarios. Recuérdese que las iglesias están exentas de tributos, pero cuidado, están exentas de tributos en cuanto a los bienes y los recursos que obtengan para el cumplimiento de sus fines. Y además tienen que hacer un trámite para obtener esa exención. Entonces, lo que sí puede hacer la Contraloría es la Superintendencia de Administración Tributaria es fiscalizar la iglesia para verificar, por ejemplo, si ha recibido fondos que está utilizando para fines que no son los de propios de la iglesia, o si no está llevando a cabo los procedimientos necesarios para poder estar exenta de eso. Sí podría. O la ley de lavado, ¿no? También. O temas ya más complejos como lavado de dinero. Sí podría, Luis, pero nunca he visto que lo haga. Pero vamos a ver, la pregunta es, ¿puede fiscalizar? Sí puede. De hecho, cualquier entidad que esté exenta de tributos, incluso las universidades, aunque están exentas, tienen que hacer un trámite para estar exentas, número uno. Y dos, la SAT sí puede verificar que efectivamente los recursos y los bienes y el dinero que ellos están manejando lo están usando para los fines para los cuales fueron creadas. Y si no, pueden cobrar el tributo correspondiente. Por lo tanto, sí pueden hacer. Carlos, nuevamente. Sí, gracias, Lick. Lick, en el caso de las iglesias o las
instituciones exentos de todo tipo de impuesto ante la SAT. Bueno, yo tengo entendido que ellos tienen que, o sea, les tienen que autorizar los recibos, pero como ahora está más ahí sí que de moda las facturas electrónicas y todo eso, pero la SAT los tiene que autorizar para los recibos, Sí, sí, insisto, sí tienen que hacer un procedimiento ante la superintendencia que les declara exentos de los tributos, o sea, no opera de oficio. Vamos a ver, usted constituye una iglesia y después de constituirla, la inscribe en la SAT, le saca número de NID y luego hace un trámite para obtener la exoneración de tributos. Y luego, en cualquier momento, la SAT puede fiscalizar o auditar. Y por lo tanto, sí están sujetas a ese control, ¿verdad? Isaura, ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Yo aquí buenas noches. más que todo, es como con un comentario con la literal D que se leyó, ¿verdad? Porque al final dice que se exceptúan las organizaciones de padres de familia. Claro. Hasta donde yo tengo entendido es porque en el caso del Ministerio de Educación, los establecimientos reciben ciertos programas de apoyo, como lo es la bolsa de alimentos, el seguro escolar, un programa llamado gratuidad, pero ese dinero no llega directamente a nombre del establecimiento, por así decirlo, a una escuela, sino que llega directamente a nombre de los padres de familia. O sea, los padres de familia tienen como un comité y ellos son los que pueden, en este caso, hacer las compras de alimentos o compras de los útiles, que en este caso que la población estudiantil exceptúe, pero sí hay como ciertos reglamentos y sanciones que se pueden dar cuando, por ejemplo, está mal ejecutado el dinero. Supongamos que llevan normas, por ejemplo, 2 cotizaciones que son obligatorias y cosas así. Entonces, mi pregunta acá es, en este caso, si la organización de padres de familia diera una mala ejecución de los dineros o del dinero, de los gastos, ¿verdad? ¿Sería sancionado por Contraloría o por quiénes sería sancionado? Sí, gracias. Bueno, sí. Le voy a decir que esto de las OPFs se agregó con una reforma a organizaciones de padres de familia y lo que pretende es implementar un nuevo modelo de gestión en las escuelas. Primero, entendamos el modelo tradicional, lo normal, lo tradicional y muchísimas, la mayoría de las escuelas están así, de la siguiente manera. Las escuelas son órganos que dependen directamente del Ministerio de Educación. Por lo tanto, lo normal, el esquema, digamos, que hemos tenido siempre es que el Ministerio de Educación es el que hace las compras. Por ejemplo, si hay que comprar escritorios, es el ministerio el que las compra y se los da a la escuela. Si hay que contratar maestros, el ministerio contrata a los maestros y los asigna a la escuela, etcétera. Es decir, toda la administración normalmente la hace el ministerio y así están funcionando la mayor parte de las escuelas. Con la reforma que le hacen, pretenden implementar un nuevo modelo que a mí me parece muy interesante. Ellos dijeron, ¿quién mejor que los propios padres de familia para buscar el bienestar de sus hijos? Esa es la lógica. Por lo tanto, vamos a permitir a crear una figura especial que se va a llamar OPF, Organizaciones de Padres de Familia. Y como usted dice, hay reglas, la Ley Nacional de Educación sobre cómo se deben constituir, con cuántos, cómo se eligen, un montón de reglas, ¿sí? Bien, los padres de familia forman su organización de padres de familia y entonces a ellos se les va a asignar un presupuesto para que ellos lo administren durante el año. Con ese presupuesto ellos pueden incluso contratar a los maestros que consideren adecuados para sus hijos, comprar los escritorios, el mobiliario, el equipo y todo lo que sea necesario. Ellos no se van a regir por la ley de contrataciones. Por eso, con la reforma, pusieron que ellos no quedan sujetos a la ley de contrataciones. Sin embargo, están ejecutando fondos públicos. Por lo tanto, están sujetos al control de la Contraloría. Ahora, su pregunta es, ¿quién los va a sancionar? Depende de en qué falta incurra. La responsabilidad que una persona puede tener cuando administra fondos públicos puede ser una responsabilidad administrativa. Por ejemplo, no siguen un procedimiento y la Contraloría les podría imponer una multa. Una responsabilidad administrativa. Puede ser civil. Causan daños y perjuicios, puede demandársele el pago de una indemnización por daños y perjuicios. Puede ser penal. Esto es, cometen un delito y entonces pueden ser sancionados penalmente. O puede ser una responsabilidad en juicio de cuentas. Esto es,
causaron daños y perjuicios, pero al patrimonio del Estado. Entonces también podría deducirse. ¿Quién se determina eso? Es la Contraloría cuando hace la auditoría. Si la Contraloría determina que hay alguna responsabilidad, debe iniciar el procedimiento adecuado para que sean sancionados, aún siendo organizaciones de padre de familia. No significa que están exentos, sino que están sujetos a control, a fiscalización, pero para comprar no tienen que hacer una licitación o una cotización o cotización en los términos de esta ley, ¿me entienden? No aplican la ley de contrataciones del Estado. Muy bien, mis queridos amigos. Por ahí estaríamos con el tema del día de hoy, que es objeto de la ley de contrataciones. Como ustedes ven, es una ley muy interesante, muy amplia y que abarca muchísimas entidades, casi prácticamente todas las entidades públicas o que administren fondos públicos. Yo les dejo compartido en el Classroom las diapositivas, el material para que ustedes lo estudien. Por favor, lean su ley y si les surge alguna duda, pues con mucho gusto la discutimos en la siguiente clase, donde vamos a hablar sobre los órganos que regula la ley de contrataciones. Muchas gracias, como siempre, por su atención y espero que tengan una muy feliz noche. Gustazo de saludarlos. Gracias, gusto saludarlo. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz licenciado, feliz fin de semana.